Damos las gracias a Sergio por el esfuerzo que ha hecho y el trabajo que ha llevado a cabo. Y le doy la palabra para que presente nuestro conferenciante de hoy. En vista del mal estado del periodismo actual, de la poca información por parte de los ciudadanos y del inminente cambio comunicacional, hemos decidido traer al Colegio de Bagán a un experto en estos temas sociales para los estudios universitarios. Para ello tenemos el placer de contar con Pascual Serrano. Nacido en Valencia en el 64, se licenció en periodismo en el 93 en la Universidad Complutense de Madrid. Inició trabajando en el ABC, fue fundador y redactor de la revista Voces, editada por la Administración Política y Izquierda Unida. Sus trabajos han desarrollado otros viajes por México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Cuba, Jordania, Líbano, Irak y otros. En el 96 fundó junto con un grupo de periodistas la publicación electrónica Rebelión, que hoy funciona como diario alternativo en Internet. Durante los años 2006 y 2007 fue asesor editorial de Telesur, un canal de televisión promovido por Venezuela con participación de otros países latinoamericanos que pretende ser un modelo de comunicación contrapuesto a los medios dominantes del primer mundo. Es miembro fundador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, creada en México en 2004. Colabora habitualmente en una decena de publicaciones españolas como Público, Le Monde Diplomatique, El Diagonal o El Diario.es. En la actualidad es miembro de la redacción de las revistas Mundo Obrero, El Otro País y Pueblo, donde colabora habitualmente. En febrero de 2007 fue premio del concurso internacional de ensayo Pensar a Contracorriente. Es coautor de los libros Periodismo y Crimen, Washington contra el Mundo y compilador de Mirando a Venezuela. Cuenta en su haber con numerosas publicaciones, de las cuales nombraré Periodismo Canalla, Conjura contra Cuba, Medios Violentos, Palabras e Imágenes para el Odio y la Guerra, y 3 de sus libros estrella, cuyos temas para tratar hoy aquí: desinformación, traficantes de información y la comunicación pluralizada. Gracias por venir y puedes comenzar. Hola a todos, gracias al Colegio Mayor Santa María de Europa y todo a Sergio por la invitación. Gracias también a vosotros, al público, por compartir conmigo esa inquietud sobre el periodismo y sobre la comunicación. Y bueno, el título la verdad es que me deja toda la capacidad del mundo, porque es comunicación, periodismo y desinformación. Así que no puedo decir que no tengo absoluta libertad para enfocarlo, ¿no? Bueno, yo quiero comenzar contando que cuando yo fui durante 2 años director editorial de una televisión internacional que llamaba Telesur, que en Venezuela era un canal multinacional de noticias, una especie de CNN, con la diferencia de que nacía con la vocación de informar de la perspectiva de los países latinoamericanos, ¿no? Y entonces comprobé que la información procedente de las grandes agencias o bien de nuestros corresponsales, venían de otro medio, venían de la facultad, pues tenían una multitud, yo diría que de perversiones o de formaciones que impedían que pudiésemos contar lo que estaba sucediendo en el mundo. Es decir, que no podíamos, no estábamos explicando el mundo. Ocurre que unas veces era por la propia dinámica de los medios de comunicación, es decir, había unas dificultades estructurales, ¿no?, que impedían explicar el mundo, y había en otros casos, en otros en este caso Telesur no, pero en otros medios o los periodistas que se incorporaban, había, digamos, un sesgo, una línea informativa ya parcializada por una determinada tendencia concreta generada desde las grandes agencias de comunicación o desde los centros del poder, que hacía que la información ya naciese con un sesgo determinado, editorial o ideológico. De manera que llegué a la conclusión, efectivamente, de que los grandes medios de comunicación, pues bien por esos dinámicas estructurales que vamos a contar, o bien por ese sesgo provocado por las grandes agencias o por el criterio de formación de los periodistas, pues no nos estaban informando, ¿no? El caso es que uno tiene la sensación de que eso no es así. Si nos ponemos a pensar, bueno, vamos a ver, ¿qué está pasando en el mundo en este momento? Pues Ucrania, las elecciones en determinado país, las elecciones europeas, Venezuela, Cuba, Túnez, sobre si utilizan todos los medios de noticias, es decir, los periódicos están, es decir, se
alternativa. Sin embargo, si uno empieza a preguntar con profundidad, es decir, cuáles son las competencias del Parlamento Europeo con respecto a la Comisión Europea en la Unión Europea, pues probablemente la mayoría de los ciudadanos no lo sepan. Si le preguntas, ¿y Ucrania desde cuándo es independiente de la Unión Soviética o independiente de Rusia? ¿O por qué hay una parte que es más filorrusa que la otra? La gente no lo sabría. Si le preguntas, bueno, usted todos los días me noticia sobre Venezuela, pero usted sabría explicarme la revolución bolivariana que impulsó Chávez en qué consistía, pues no lo sabría decir. Bien, y de Cuba usted también está diciendo cosas. ¿Usted sabe cómo funciona el sistema electoral de Cuba? Porque Cuba hay las elecciones, pues tampoco lo sabía. Es decir, que todos los días esas noticias, esos temas están en la agenda informativa, pero no necesariamente los conocemos como para de verdad interpretarlos en su justa medida. Es decir, el resultado, en mi opinión, es que tenemos un modelo informativo masivo, abrumador, empresarial, que está dividiendo a los ciudadanos, yo diría que en dos grupos. Una gran mayoría que se consume medios de comunicación de un modo acrítico y que termina siendo una carne de manipulación informativa, es decir, que no logra interpretar lo que está viendo, ahora veremos por qué mecanismos, y luego otra parte de la población que sí que logra comprender las claves del mundo, y esta segunda sector de la población utiliza esas claves de dos maneras. Unos en su propio provecho político, empresarial o profesional, y otros con la desesperación de que no nos estamos informando y que necesitamos mejorar el sistema informativo actual. Mi objetivo, con mi denuncia, con mis quejas, con mis libros y junto conmigo y otros muchos periodistas, es que cada vez más gente del primer grupo, del grupo acrítico, de esa masa desinformada que vive en un torbellino de noticias en que no comprende lo que está pasando en el mundo, logra incorporarse al grupo de los que sí que logran entender la actualidad de los países. Porque además es importante recordar que esto de estar informados no es un capricho ni es un privilegio. Es decir, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho a recibir información y opiniones. En el caso español, nuestra Constitución es la primera en Europa que recoge el derecho de los ciudadanos a recibir una información general. Por tanto, nos podemos plantear si las noticias de nuestros medios no poseen la veracidad y la calidad necesaria, si las opiniones no están equilibradas, o se estarían violando dos pilares legislativos fundamentales, que son la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución española. Fijaos una anécdota. Yo no sé si alguno de vosotros llegasteis a ver el documental de Michael Moore, el de Fahrenheit del 9/11, sobre el 11, ¿no? De hace unos años. Cuando lo vierais, os quedaréis impresionados de las cosas novedosas que os estaba diciendo sobre lo que es, ¿no? Sobre las cosas novedosas que nos estaba diciendo sobre el 11S. Pero sin embargo, y sin quitarle ningún mérito a Michael Moore, que yo creo que logró abrir una brecha en el modelo informativo y hacer un magnífico documental de divulgación sobre los atentados, sin embargo, nada de lo que contaba Michael Moore en ese documental era desconocido ya. Ya todo se sabía. Todo ya estaba circulando por determinadas redes alternativas o determinados medios diferentes fuera de los mayoritarios, ¿no? Es decir, una información que ya se sabía que era espectacular para comprender el 11S, resulta que estaba ahí y el sistema mediático informativo mundial, es decir, la estaba ignorando. Solamente un ocurrente, brillante y bien diseñado documental de un gran director que supo venderlo, nunca lo hemos dicho, pudo contar la prueba, bueno, citar algunos datos del nivel de desinformación ciudadana, es que poco antes de la invasión de Irak, el 51% de los estadounidenses estaba convencido de que Saddam Hussein había participado personalmente en los atentados del 11S. Que los ciudadanos estadounidenses
después incluso de descartarse las armas de destrucción masiva y después de la invasión de Irak, seguía convencidos de que había armas de destrucción masiva, cuando ya hasta incluso el propio Bush lo había descartado. Pero es que en España y Europa no es diferente. Hay unas encuestas, unos estudios que hacen el Real Instituto del Cano en España, en el que preguntan a los ciudadanos españoles sobre su nivel de conocimiento de política internacional. Y os podéis quedar espeluznados de los resultados. Pues por coger un año a cualquiera, en un mes cualquiera, podemos descubrir cómo el 64% de los encuestados piensa que España pertenece al Consejo de Seguridad de la ONU, el 39% creía que Polonia no era miembro de la Unión Europea, y, a ver de memoria, había un porcentaje del 9% que creía que España tenía tropas de paz, los cascos azules, en Italia, ¿no? Cuando le preguntabas además a los ciudadanos en qué países tenía España tropas de pacificación con la ONU, no sabían enumerarte en qué países las teníamos. Ahora bien, todos consideraban que estaban haciendo una gran función y que su presencia era necesaria, ¿no? Pero claro, un tema más grave es decir, que un país y unos ciudadanos no sepan dónde sus soldados están haciendo la guerra, es muy grave, porque si en la historia de la humanidad los ciudadanos han tenido poco capacidad de maniobra para saber dónde iba a hacer la guerra, se suponía que ahora, en un régimen democrático y en un sistema de libertad de expresión, al menos podríamos saber dónde estábamos pegando tiros, donde nuestros soldados, con nuestro dinero y con nuestra sangre, estaban pegando tiros y estaban quitando de los buenos a los malos, o por lo menos donde estaban. Bueno, pues ni eso saben los españoles. Con lo cual, ¿por qué sucede esto? Es decir, la primera pregunta que nos planteamos es decir, ¿cómo se selecciona la noticia? Pues claro, lo primero que tenéis que saber, que tenemos que tener en cuenta en el periodismo, es que el periodismo consiste en seleccionar noticias. Es decir, como un periódico donde llegan 4.000 noticias al día, más o menos, decide que 20, 30 o 40 son las que nos va a aportar. Eso es fundamental. Los criterios de selección de esas noticias. Que por cierto, además, es fundamental que sepáis que el mero hecho de esa selección de noticias es lo que demuestra que no existe ni la imparcialidad, ni la neutralidad, ni la objetividad. Ese periódico, esos directivos de un periódico, van a decidir si la portada de mañana es una película los Oscars de Hollywood, o es el informe de una evaluación de derechos humanos sobre la violación de derechos en un país o en otro. Y según ese país, sea Cuba o Colombia o España, también está afectando una determinada intelectualidad. Es decir, que aun siendo todas las noticias veraces y aun siendo todas presentadas de un modo aparentemente neutral, ya la mera selección demuestra que no existe la neutralidad ni la imparcialidad. Bien, voy a decirlo muy rápidamente. El mecanismo, hay un buen estudio del lingüista Noam Chomsky y de Edward Herman en un libro que se llama Guardianes de la Libertad, donde explica los filtros que tienen que atravesar las noticias para ser publicadas conforme al modelo imperante de mercado de los medios de comunicación. Y se trata de unos filtros en los que ni siquiera son conscientes los periodistas que están trabajando, que de un modo natural, involuntario, los van aplicando. El resultado de todo eso es que los medios no nos van a decir lo que tenemos que pensar ideológicamente, nos van a decir algo que quizás sea mucho más grave, que es lo que los especialistas llaman la agenda setting. Nos van a decir de qué es lo que tenemos que hablar con nuestros compañeros de trabajo mañana en el almuerzo o con nuestra familia esta noche. Es decir, nos van a decir lo que ellos dicen que es lo que está sucediendo en el mundo, que es casi mucho más atrevido y mucho más influenciable que decirnos una determinada posición ideológica u otra. Los filtros, voy a ser muy rápido para no detenerme. Pues en primer lugar, un filtro fundamental sería la magnitud, la necesaria inversión económica, todo el proyecto financiero que requiere la puesta en marcha de un medio de comunicación. Es decir, en la medida en que se avanza la revolución industrial, ¿no? Se desarrolla las logísticas tecnológicas hasta el punto de que hace 100 años una imprenta se podría hacer en el SOT de un sindicato
o un colectivo podría tener una humilde imprenta en un sótano de una vivienda, ya tiene un periódico para circular. Es evidente que con la revolución industrial y con el desarrollo tecnológico, hasta hace, hay que decir que la legalmente ha cambiado todo esto, la digitalización, luego hablaremos de eso, pero la revolución industrial provoca que ahora poner un periódico en circulación hace falta unas inversiones tremendas. Y paradójicamente el desarrollo industrial requiere una mayor inversión económica al alcance cada vez de menos sectores colectivos, ¿no?, para poner en marcha un medio de comunicación. Eso quiere decir que ya solo los que tienen mucho dinero, o muchos amigos banqueros, según como se miren, ¿no?, son los que pueden poner en marcha un periódico, no digamos una televisión, no digamos una radio, mientras que hace 150 años, pues no voy a decir cualquiera, pero vamos, un colectivo humilde podía empezar un proyecto comunicacional. El segundo filtro es la publicidad como fuente principal de ingresos. Para que se hagan una idea, el 50% del precio de un periódico, y lo gratuito es el 100%, está pagado por el anunciante, ¿no? Es decir, si un periódico nos cuesta 1,20 €, 1,50 €, nosotros estamos pagando la mitad, ¿no? Porque, es decir, el periódico vale el doble porque los anunciantes están pagando esa cantidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues yo creo que se explica muy bien contando el origen de la publicidad. Es decir, hace 100 años, en el Reino Unido, que es donde comienza el periodismo escrito, con más énfasis, tenemos unos sectores laboristas, unos sectores sindicales, unos sectores obreros, que tienen su medio de comunicación. Del mismo modo hay unos sectores burgueses, empresariales, que también tienen sus medios de comunicación. Cada uno tiene su público, cada uno tiene su perfil, cada uno tiene su línea, y van funcionando en un mercado que se lo reparte. En un momento determinado alguien piensa, bueno, y si yo al periódico pongo que compremos las sillas de la fábrica de Pepe, pues entonces Pepe me da un dinero, ¿no? Y eso me viene muy bien para el periódico y ya tengo otros ingresos además de lo de la venta del periódico, ¿no? Es decir, alguien descubre la publicidad y empieza a anunciar la silla de Pepe, los coches de Juan y los bocicos de Luisa. Empiezan a meter esos productos anunciados, ¿no? Y entonces se puede abaratar el precio. Claro, ¿qué ocurre? Esas empresas, que al fin y al cabo son los anunciantes, ¿dónde preferirán anunciarse? En el periódico de los sectores burgueses, empresariales, que están reivindicando un menor sueldo para aumentar la productividad, donde defienden las empresas y el libre mercado, donde defienden pagar pocos impuestos al Estado, o en de los sindicalistas que están diciendo nos tienen que pagar para los empresarios, tienen que arreglar la baja por enfermedad, o estamos denunciando que la fábrica de sillas de Juan tiene a menores trabajando. Evidentemente, la publicidad, los anuncios de esas empresas se van a ir al primer grupo, a los medios de la burguesía, del sector empresarial y del sector de los propietarios. De tal manera que ya incorporamos un sesgo. Ese primer grupo de periódicos va a poder bajar el precio del ejemplar porque tiene un ingreso extra que no tiene el otro, el de los sectores laboristas sindicales, ¿no? En la medida en que baja el precio puede vender más ejemplares, como puede vender más ejemplares puede abaratar el precio del ejemplar, puede tener más beneficios, puede mejorar tecnológicamente, puede incorporar elementos novedosos, el color, el cuché, puede incorporar elementos novedosos diferentes y hacer periódicos mucho más bonitos que nosotros, y al final conseguimos lo que todos vemos ahora que hay y ya nos parece natural. Conseguimos que la publicidad defina qué medios van a ser rentables y qué medios no van a ser rentables, y que eso conlleva un sesgo ideológico en la medida en que la publicidad va a apostarle a los medios que marcan una línea ideológica determinada, la del libre mercado, la de defensa de los empresarios, la de el silencio ante cualquier propuesta subversiva para el modelo dominante del mercado, ¿no? El otro mecanismo, el otro filtro podría ser el suministro de noticias a los medios de comunicación. Todas las noticias no llegan por la misma vía, me explico. En un periódico pueden proponerle una noticia, pues una multinacional que les va a invitar a almorzar en un hotel de 5 estrellas
donde unas azafatas o azafatos les van a atender, les van a dar con un DVD, con un diagrama de queso, les van a poner la postura estupenda, unas carpetas magníficas con un reloj y un pendrive de regalo, y a otros una asociación de vecinos a lo mejor quiere denunciar que el parque de debajo de su casa lo quiere urbanizar, y estos evidentemente no tienen una zapata, ni le van a dar un pendrive ni le van a invitar a un hotel, mandarán un fan del que buenamente pueda por la mañana encontrar un hueco para redactarlo como buenamente pueda. Es decir, todas las noticias no llegan con el mismo caché, ¿no?, al periódico. Algunas llegan por la puerta grande y otras llegan por la puerta humilde, y eso al final se refleja, ¿no? En el caso de los poderosos aún llegan por la puerta más grande. Ha habido dos casos recientes que yo creo que vale la pena señalar, como por ejemplo hubo una denuncia, el gobierno español, el ministro de Exteriores, dijo que no íbamos a vender, que España iba a vender material antidisturbios a Venezuela, y otra del New York Times sacando unas fotografías en el que decía que había militares rusos entre los grupos separatistas ucranianos, ¿no? Bien. Las dos noticias resultaron claramente intencionadas y influidas por el poder sin ningún viso de rigor periodístico. Primero, pues como bien demostró el gobierno venezolano, España no le está vendiendo ninguna material antidisturbios a Venezuela, con lo cual no tiene por qué anunciar ninguna suspensión de ningún contrato. Forma parte de la intencionalidad de insinuar que está haciendo un uso inadecuado de material antidisturbios en Venezuela, porque no hay ningún contrato que cancelar. El periodista se tragó directamente la fuente del poder del gobierno español, no preguntó, no consultó, no miró, ¿y qué contrato es ese que se va a cancelar? No lo preguntó, se creyó directamente a la moqueta del poder cuando lo informaba, y entonces coló algo que no tiene ningún valor informativo. En el segundo caso, las fotografías se demostraron falsas y equivocadas y las había suministrado el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el de Ucrania. Es decir, las fotos que se suponía que eran de soldados rusos también estaban tomadas en Ucrania, por lo cual no podemos demostrar que eran rusos los que estaban en los grupos separatistas ucranianos, porque el sitio donde habíamos tomado primeramente ya era en Ucrania. Y es más, llegó Time Europe de Guardian y buscó a esas personas, y evidentemente no eran agentes ni eran soldados. Es decir, como veis, el poder tiene una capacidad de fascinación, de seducción hacia el periodismo que condiciona los contenidos, y que además es un filtro importante a la hora de tomar la resolución de cuáles son los necesarios. El último filtro sería un poco los colectivos de las contrariedades, es decir, los lobbies que de alguna manera presionan. Es decir, existen lobbies que presionan a cualquier periodista o medio que quiera decir que determinado medicamento no es eficaz o tiene efectos secundarios. Existen lobbies que presionan al medio o al periodista que está diciendo que las tabacaleras producen cáncer, o que están maniobrando para presionar y condicionar el resultado de una determinada legislación, o que denuncien que las empresas de hidrocarburos están contaminando determinados ríos de Chile, ¿no? Todo eso existen lobbies que presionan y que condicionan evidentemente a los periódicos, no tanto porque se vendan, sino porque evidentemente la amenaza de un juicio, de una denuncia o de una querella, pues se condiciona. Después de todos los ritos aún sigue apareciendo una pregunta importante, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Pasa lo que nos cuentan o nos mienten, ¿no? Bueno, yo diría que la mentira sucede, pero no es excesiva. No es excesiva porque los medios saben que no pueden abusar de la mentira. Es decir, el principal patrimonio de un medio evidentemente es su credibilidad. El día que una ciudadanía tiene claro que ese medio manipula, no que manipule, porque eso sería mucho más sutil, sino simplemente que engaña y miente, eso está afectando mucho a su prestigio y eso evidentemente no les interesa. De la manera que yo podría decir que los mecanismos de desinformación y manipulación no son las mentiras, es decir, básicamente, o por lo menos no son los más peligrosos, no son las mentiras. Son una especie de desencuadre, más que de falsedad, el de retorcer la verdad, el de, yo diría un poco que sea el cómo se empaqueta la noticia, ¿no? Es decir, cómo la extensión o no extensión de un asunto, el silenciamiento o el poner en portada, ubicarlo en un sitio, la selección del titular,
el juego con la imagen y el sonido, los efectos de imagen y el sonido audiovisual, de eso veremos más adelante. El primer elemento para mí desinformativo sería la recontextualización. Es decir, si tú un determinado acontecimiento no lo enmarcas en el contexto donde se está desarrollando y en los antecedentes previos, es decir, no puedes, si no tienes los motivos ni las condiciones sociales que provocan un acontecimiento, difícilmente lo vas a interpretar. Me explico. Y al mismo tiempo, según el contexto que tú aportes, estarás proyectando una intención u otra, ¿no? Siempre con una apariencia que luego la veremos de neutralidad. Supongamos la noticia, estamos en campaña electoral, municipales, y el alcalde del pueblo X va a inaugurar un colegio. El periodismo podría hacer lo siguiente, podría decir, el alcalde va a inaugurar un colegio por primera vez en los últimos 30 años de este pueblo. O podríamos decir, el alcalde va a inaugurar un colegio de los 10 que haya prometido. O podríamos decir, el alcalde va a inaugurar un colegio cuyo constructor ha sido su cuñado. O podríamos decir, el alcalde va a inaugurar un colegio que ha costado 10 veces más de lo que presupuestó y el constructor es su cuñado. Es decir, la noticia de que el alcalde, de que inauguramos un colegio, ¿no? Es decir, nos puede insinuar el entusiasmo para volver a votar el alcalde o la sensación de que ese alcalde hay que cancelarlo, ¿no? Es decir, cómo la elección de un contexto u otro puede provocar una intención u otra sin necesidad de mentir. Todo eso puede ser desinformar, puede ser lícito, es un debate complicado, ya que veis el caso, ¿no? Pero en cualquier caso lo que quiero que veáis es cómo la intencionalidad hacia una línea o hacia otra se puede hacer bajo la apariencia de un periodismo aparentemente neutral. La desinformación, y aquí siento un poco al hilo también del libro de la contextualizada, afecta también por un ritmo, en mi opinión, trepidante, es decir, que va a toda rapidez, de tal manera que si os paráis a pensar, cuando uno pone las noticias, los que hemos trabajado en el periodismo visual lo sabemos, es decir, tú tienes un periodista que hoy lo mandas a una cumbre de la OPEP, mañana está mandando a una cola real, pasado mañana a cubrir las Olimpiadas y a otras elecciones, ¿no? Ese periodista no sabe quiénes son los países que integran la OPEP, no sabe muy bien la diferencia entre el tiro con arco y el lanzamiento de jabalina, no sabe quién se casa en Mónaco y no sabe exactamente quiénes son los candidatos a las elecciones de determinado país. Es decir, el periodista acaba de aterrizar y es imposible que logre manejar todo eso. Y todo eso nos lo tienen que informar con un mecanismo que en televisión es hacernos creer que en la medida en que tú estás de testigo ante la imagen, te estás explicando el mundo. Es decir, ellos creen que en la medida en que estás asistiendo al acontecimiento, te están haciendo comprender la situación. Me explico. Ellos te ponen las imágenes del derribo de la estatua de Saddam Hussein en Irak y ya que con eso nos están explicando la coyuntura política de Irak tras la entrada de Estados Unidos. Ellos te ponen un montón de jóvenes apoyando el muro de Berlín y quieren que te están haciendo una explicación geopolítica de la trascendencia que tiene el derribo del muro de Berlín. Es decir, si por ellos fuera, pondrían una webcam a lo mejor en determinadas plazas y creían que por eso nos están informando de lo que está pasando en el mundo. De tal manera que en el ritmo al final resulta muy trepidante que es imposible que el ciudadano pueda metabolizar e interpretar lo que sucede. Las noticias son cada vez más una especie de paseo en bicicleta en el que no puede parar el ritmo informativo, porque si no pierde la atención del lector, ¿no? Y se descarrila la línea de espectáculo de la televisión, sin darnos cuenta de que en la medida en que no paran tampoco logra que nosotros interpretemos nada. Es decir, todos nos resulta familiar la escena de estar comiendo, viendo la tele y aparece el gol de Messi, ahora aparecen las piernas de Maradona, ahora dicen que Majadahonda roba por Jerusalén, ahora explota una bomba en Siria y después resulta que hay
concejal tránsfuga en Móstoles. Y de todo eso, ¿no?, quiere que nosotros seamos capaces de interpretarlo. Es evidente que nadie puede interpretar es decir, un atentado de Siria si al segundo después Messi mete gol. Es decir, es humanamente imposible. Porque además encima tampoco vas a poder comentar con tu familia porque la quiere que gane, porque ahora quiere ver la siguiente noticia y lo estás impidiendo conocerla. Es decir, el ritmo impide conocer todo eso. Cuenta Risa Kapuczynski, un mítico periodista polaco, para los que no sé de periodismo, que un día le envían a México. Él llega a la plaza del Zócalo, la mítica plaza de México DF, hay unos disturbios de los estudiantes. Él acaba de llegar, no entiende nada, y nada más aterrizar, va a la plaza, ve ahí el pilón corriendo para todos lados, no entiende nada, ve a un amigo suyo que es un periodista de la televisión francesa, estoy abajo, y le pregunta a su amigo, que es un cámara, ¿no?, oye, mira qué pasa, que acabo de llegar y tal. Y dice el amigo, yo no entiendo nada, yo esto lo grabo, yo lo mando para París y es ahí ya la explicación. Es decir, como dijo un periodista argentino, estamos informados de todo, pero no nos enteramos de nada. Digamos, por ejemplo, cualquier cosa actual, es decir, tenemos el caso del conflicto de Ucrania, ¿no? Es decir, mientras nos estaban diciendo que los que estaban derribando, dando un golpe de Estado, eran proeuropeos, nos estaban ocultando que eran directamente grupos neonazis que cuando tomaban el poder se estaba viendo que estaban atacando partidos políticos y quemando edificios y sacando, por ejemplo, con un vídeo que había en YouTube, sacando a patadas de torta limpia al director de la televisión, los que casualmente eran proeuropeos anteayer. Pero es que los medios nos presentan como normal que estos que acaban de dar un golpe inmediatamente se apruebe la ayuda del Banco Mundial o de la Unión Europea para el nuevo gobierno golpista, mientras que no para el gobierno anterior, que sí, que decía que si era corrupto, que si tenía palacios el presidente, como si nuestros jefes de Estado aquí o en Inglaterra no tuvieran palacios, ¿no? O como si eso fuera un motivo para dar un golpe de Estado en el Reino Unido o aquí. Pero es que nos están diciendo que son ilegales un referéndum de independencia. No estoy tomando ninguna posición, simplemente quiero que veáis la contradicción, la paradoja o el doble sentido, ¿no? Es decir, que eso es ilegal un referéndum en Crimea, ¿no? Lo estaba diciendo, sin ir más lejos, el que era secretario general de la OTAN mientras estaban bombardeando Kosovo para que fuera independiente. Entonces la independencia de Crimea sin un solo tiro resulta que era ilegal, y la independencia de Kosovo a base de bomba de la OTAN es así que cumplía la legalidad. Todo eso no se deduce, no se interpreta, no se cuenta, no se explica cuando se está hablando, sin ir más lejos, de Ucrania. ¿Por qué? Porque el modelo consiste en reconocer determinadas cosas, contar determinadas cosas, pero nunca buscar los orígenes de los conflictos, las razones por las que suceden las cosas. Decía un sacerdote brasileño, el del Cámara, que cuando ayudaba a los pobres le decían santos, pero que cuando explicaba la razón de la pobreza se llamaban comunistas y separados. Es decir, pues algo así pasa por el medio de comunicaciones. Tú puedes, por ejemplo, en el caso de la crisis, ¿no? Tú puedes informar del drama de la crisis, puedes contar la tragedia de la gente que queda desahuciada sin vivienda, otra que tiene que recurrir al banco de alimentos, pero no puedes explicar por qué se desencadena esta crisis de un modo diferente a dominante. No lo puedes explicar porque, como se os habéis dado cuenta, los que están interpretando la economía son los mismos que antes de la crisis decían que todo iba bien. No me puedo creer que vaya a ser muy brillante explicando ahora la crisis si estos mismos tipos hace 6 años o 7 años eran los que decían que había que seguir comprando casas porque esa era la solución para este país, ¿no? Es decir, no puede buscar los orígenes aunque se le conozcan alguna realidad. Otro mecanismo, indudablemente, es el lenguaje. El lenguaje sigue siendo el pilar fundamental de la herramienta básica de soporte de los mensajes, ¿no? El mensaje que además, el lenguaje que además consiste cada vez más en aparentar una neutralidad que antes estaba denunciando. Es decir, los medios ya se han dado cuenta de que el ciudadano moderno no quiere, como garantiría, que le coman el coco, ¿no? Ni para comprar nada, ni para creer en ninguna religión, ni para creer en ninguna ideología. De ahí que entonces la tesis es decirle al ciudadano: no se preocupe,
yo le voy a dar una información neutral, objetiva, aséptica, virginal. No hay más que ver las cabeceras de los periódicos. Los periódicos se llaman El País, El Mundo, El Tiempo, la ABC, cosas absolutamente neutrales. Las cadenas ya son números, que ya es el colmo de imparcialidad, ¿no? Es decir, ellos intentan en todo momento decir, no se preocupe que yo le voy a dar la información absolutamente neutra, yo no le voy a dar ninguna opinión, ninguna manipulación, usted va a tener su nivel, yo solamente le voy a dar datos y le voy a contar los hechos fríos, y ya, evidentemente, hay que reconocer que los datos de las noticias que no son tan fríos porque la selección de incorpora. Hemos visto también otros mecanismos, ¿no? Y claro, el lenguaje es fundamental, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, provoca que algunas palabras que no le gustan a todos desaparezcan. Desaparecen, por ejemplo, en las clases sociales, ¿no? No se habla nunca de ricos y de pobres, ¿no? Cuando se informa, por ejemplo, contaba Vicente Navarro, y cuando se informaba de las elecciones en Estados Unidos, decían, bueno, pues sí, han votado en Estados Unidos, los negros han votado a este, los blancos han votado a este, los protestantes han votado a este, los musulmanes han votado a este, los de la zona rural han votado a este, los urbanos han votado a este. Pero nunca dicen los ricos votan a este o los pobres votan a este. Es decir, nunca divides a la sociedad entre ricos y pobres, a pesar de que es una división, primero, evidente, segundo, con un reflejo importante en el comportamiento, ¿no? No se hace nunca. Fijaros que se hizo, cuento como anécdota siempre, como curiosamente lo hizo una vez el Wyoming en el intermedio, en el que con motivo de la crisis mandó a los periodistas, una la mandó a la Michelle y la otra mandó a la Blanca. Y entonces empezó a preguntar a la gente, ¿no?, que cómo llevaban estos niños de la crisis y tal, ¿no? Entonces, claro, la de Blanca decía que en lugar de irse a los Alpes tenía que ir a los Pirineos a esquiar, y la de Carabanchel decía que en lugar de comprar en tenía que comprar pollo, ¿no? Es decir, parece que cuando se informa de la crisis también la prensa social tiene una determinada trascendencia informativa que siempre se omite y que nunca aparece en nuestros medios. El lenguaje es impresionante como se puede utilizar para estigmatizar o legitimar a un gobernante. Recordáis cuando las primeras árabes, cuando se logra un movimiento ciudadano logra derrocar al presidente de Egipto y al presidente de Túnez. Recuerdo perfectamente un ejemplar de un periódico. Hasta ese momento aquí nadie había dicho el dictador de Egipto como el dictador Mubarak o el dictador Ben Ali. Nadie decía dictador. En cambio, cuando ya han sido derrocados, más que han sido derrocados, ya el establishment mundial les ha sentenciado a la caída, ¿no? Ya ha dicho, no valen, se caen, ahora son dictadores. Pero hasta entonces nunca uno había leído el dictador Mubarak, ¿eh? De hecho, el ejemplar del periódico que os digo, de ese día, en una página se habla del dictador Mubarak, del dictador Ben Ali, y la página siguiente se habla del rey Abdalá de los Emiratos Árabes. Es decir, el rey Abdalá ese no era dictador, ¿no? Porque claro, como eso todavía aún el establishment mundial no lo había sancionado y derrocado, seguía siendo el legítimo jefe de Estado de Arabia Saudí según estos medios. Fijaros cómo le da el mecanismo del lenguaje. Otro mecanismo desinformativo es lo que yo llamaría acribirse la opinión pública. ¿En qué consiste? Es decir, consiste en que el medio nos quiere convencer de una determinada tesis editorial, no diciendo, como podría decir lícitamente y honestamente, nosotros en este periódico pensamos que hay que hacer esto, que no hay que hacer esto. No. Ellos dicen que todo el mundo piensa eso, ¿no? Y a partir de ahí lo presentan como información. Me explico. Yo trabajé en un periódico en Madrid en el que cuando el director quería que ampliaran la Nacional 6, ¿no? Porque el vídeo bajaba onda, ¿no? Pues la portada del periódico era un clamor popular, le pide al presidente aumentar un carril la Nacional 6. Evidentemente uno se ve en la calle y no veía ningún clamor popular que estuviese preocupado por la Nacional 6, ¿no? La miseria intelectual consistía en que ese periódico que tenía una línea editorial, que optaba por eso, una línea editorial, o primero como es un artículo de opinión, quiera convencer a los ciudadanos de que eso es un movimiento ciudadano que está exigiendo eso, luchando por eso, y no que simplemente una posición editorial concreta de ese periódico, ¿no? Es decir, esa es una de las miserias. El periódico El Mundo sigue todavía sacando una prensa que sube y baja determinadas figuras políticas, y llama Vox Populi.
No, Vox Populi no, lo ha decidido tú solo en el despacho, no ha preguntado a nadie. O sea, nos están diciendo que hay una Vox Populi que dice que ese diputado sube o que ese sindicalista baja, pero no es ninguna Vox Populi, se dirá Populi de Lojota, o sea, con quien esté ahora el director, pero no es Vox Populi. Fijaros cuál es el mecanismo, el de decir, esto es lo que piensa todo el mundo, si usted no lo piensa, es que está un poquito despistado y no está entrando, porque lo que todo el mundo tiene claro, Vox Populi, es que este diputado lo hizo mal o lo hizo bien, y este sindicalista o este empresario lo hizo bien o lo hizo mal. Eso es muy habitual, si no se cuenta. Es decir, uno puede encontrar, por ejemplo, un periódico venezolano, recuerdo que al día siguiente de las elecciones en Turquía, donde ya ha votado un presidente islamista, dice que los turcos están muy preocupados por tener un presidente islamista. Se lo daban ayer, ¿cómo van a estar preocupados por el presidente? Por no gustar, como me gusta, pero no creo que estén preocupados por el presidente que yo mismo votaba anteayer, ¿no? Algo así, ¿no? Otro mecanismo desinformativo lo que llamaría el etnocentrismo, la jerarquía. Todos sabemos que un muerto francés no es lo mismo que un muerto marroquí, es decir, hace falta que se vuelque, que haya 50 muertos en un autobús que vuelque Marruecos para que llegue al nivel informativo de 4 muertos en París. Fijaos solamente, hay titulares espectaculares. Yo recuerdo uno en el que en el terremoto de Haití, junto al titular de 50.000 muertos, hemos hablado con, dicen que no hay víctimas porque no hay españoles. Directamente dicen que no hay víctimas porque evidentemente no hay españoles. Muchas veces se nota en que la gran noticia de un terremoto en Haití es que los bomberos españoles sacan una niña. Es decir, ¿veis cómo existe nuestro etnocentrismo de que la noticia es la niña que han sacado nuestros bomberos españoles y no los 100.000 haitianos que han muerto? Hay otro mecanismo desinformativo que es el seguimiento e ir detrás de los líderes. Es decir, después de un terremoto, es decir, la noticia es la visita del presidente, no es el propio terremoto. Y lo que es peor, cuando se va el presidente, ya lo que pasa con esos ciudadanos deja de ser noticia, ¿no? Es decir, hay un seguimiento del líder y no de lo verdaderamente de las sociedades o de los ciudadanos. Las fuentes analistas es otro mecanismo de desinformación, porque las fuentes analistas permiten de todo. Para el que no sepa el periodismo, les puedo contar que mañana podemos conseguir un perito que diga que este edificio tiene asbestosis y le queda un mes de estar en pie, o podemos conseguir un perito que diga que este edificio va a durar 500 años. Es decir, aquí hay especialistas y para todo, ¿no? Es decir, y es habitual en el periodismo de buscarte a continuación la fuente, la analista o el politólogo o el especialista que no haga otra cosa que confirmar la tesis que tú ya previamente has cocinado y que lo que quieres es darle una patina de tecnicismo o de especialidad. Es decir, eso se ve en el periodismo. No hay más que muchas veces la tecnología, pues según los especialistas no sé cuántos, según los expertos consultados, según no sé cuántos, no. Aunque nos nombrara el nombre del experto, tampoco serviría de mucho, porque hay expertos para decir una cosa o para decir lo contrario. Otro mecanismo yo llamaría el de silencio cortado. Es decir, se trataría de lo siguiente: según tú quieras que lo que hablamos de la agenda estética, según quieras que un tema sea le des importancia o no le quieras dar, evidentemente tendrá protagonismo importado o no. Pero ¿qué ocurre? Que la medida en que tú le des protagonismo a un determinado asunto, la gente se va a creer que es importante sin necesariamente que lo sea. Me explico. En el CIS se preguntan dos cosas diferentes: ¿cuáles son los problemas principales de España y cuáles son los problemas que a usted le afectan? Si uno se da cuenta, fijaros bien las dos preguntas: lo que le afecta a España o lo que le afecta a España. En el primero, hace unos años, ocupaba un lugar muy importante en el terrorismo y en la inmigración, los que afectaban problemas de España. Y cuando le preguntaban a qué problema le afectan los temas, entonces decían la vivienda y el desempleo, ¿no? Es decir, ¿qué había pasado para que el tipo, si dijeran a ti qué es lo que te está puteando, y la verdad, porque no tengo trabajo y yo no tengo vivienda, y dice, ¿pero en qué país? No, el país es la migración y el terrorismo, ¿no? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué los problemas del país para él son diferentes que los suyos? Porque evidentemente el mecanismo de creer lo que es importante, cuando tienes tus problemas no tienes que consultar en el periódico, porque eso
tú lo sabes, te has levantado, sabes que es lo que tienes jodido todos los días, no hace falta que ningún periódico te lo diga. Pero los problemas de España sí que te los han convencido el periódico. El periódico te ha convencido, ¿no?, de que el problema es el terrorismo o que el problema es la inmigración. Como decía Michael Moore decía, me preguntaban a los estadounidenses y hay un porcentaje tremendo que dice que el principal problema es morirse en el terrorismo. Y dice, pero luego, si tienes las estadísticas, hay más posibilidades de que te suicides, de que te mueras con un atentado. Con lo cual, en teoría, eres más peligroso tú que el fundamentalista islámico, porque es más posible de que te mates tú que no que te mate el terrorista. Así que yo entiendo por qué todo el mundo está preocupado por el terrorista y está preocupado por sí mismo, porque es más probable que estadísticamente te mates tú. Es decir, consiguen con ese mecanismo de portada, ¿no?, convencerte de que de cuáles son los determinados problemas, aunque luego en tu vida seas consciente de que no lo son. Claro, cuando tú consigues mantener un país constantemente en portada, das una imagen de crisis, de conflicto y de desestabilización. Por ejemplo, en los años 80, cuando había un conflicto bélico, político en Centroamérica era todos los días noticias, ¿no? Nicaragua o El Salvador, tanto Guatemala no tanto, eran noticias periódicos porque había una guerra. Estaban los feministas, luego estaban los Menéndez, entonces todos los días eran noticias periódicos. Bien, ahora ya no es noticia Centroamérica, pero lo que os puedo asegurar es que en este momento las muertes por delincuencia común y por violencia común, curiosamente en El Salvador, en Nicaragua o en Guatemala, son más numerosas que durante la guerra. Pero claro, un conflicto, una violencia ligada a un conflicto político era algo que preocupaba más a la política, a los medios de comunicación, en la medida en que había un enfrentamiento entre dos modelos políticos en conflicto, una guerrilla de izquierda y un gobierno de derecha. Entonces, eso es importante. Claro, cuando ya no hay una amenaza de guerrilla de izquierda, sino simplemente solo jóvenes que van entre ellos, ahora evidentemente ya hay que bajarle el nivel informativo, porque eso ya no es un problema que nos preocupe demasiado, que maten los pobres en Nicaragua o en El Salvador, desaparecen de la agenda. Es evidente que resulta más importante poner en la agenda informativa a Cuba y a Venezuela que a India o Brasil, a pesar de que evidentemente no hace falta deducir mucho que India y Brasil tienen mucho más peso geopolítico, informativo noticioso o Indonesia, es decir, que pueda tener Cuba o Venezuela, que prácticamente, si te pones a pensar, no tendrían tanta poder en la geopolítica mundial. ¿Por qué todo el mundo sabe quién es el presidente de Cuba, Bolivia o Venezuela y no sabe quién es el presidente de México o de Perú? ¿No? Ahí para pensar. Evidentemente, los primeros que he dicho, Cuba, Venezuela o Bolivia o Ecuador, son gobiernos progresistas que quieren hacer cambios importantes en la estructura del poder de su país y de los cuales se queda una imagen de crisis, de desestabilización y de conflicto. Mientras que el político neoliberal que pueda haber en Colombia o en México, ¿no?, ese no interesa presentarlo nunca para dejar que avance sus políticas neoliberales y silenciar cualquier movilización o cualquier manifestación que pueda surgir en México o en Colombia. Es decir, una noticia, 10 manifestantes en La Habana son noticias del periódico, y os puedo asegurar que 10.000 en la Plaza del Zócalo de México no son noticias. Y que cualquier cuestión de actualidad que suceda en México nunca va a aparecer el nombre del presidente, para que no se asocie el responsable, el líder político de ese país con cualquier crisis, y en cambio inmediatamente se va a decir el nombre del presidente de Venezuela. No sé cuánto tiempo yo, ¿verdad? ¿Demasiado quizás? Bueno, voy avanzando un poquito de platicar de la información, ¿no? Decir que bueno, durante decenios yo creo que todo el mundo ha discutido mucho y denunciar que si quién estaba en la grandes medios de comunicación, en la medida de quiénes eran los propietarios, pues entonces podía hacer una cosa u otra. Según la tesis de neoliberal, pues lo que había detrás de los medios de comunicación era pues periodistas corajudos y empresarios emprendedores que lograban sacar adelante un proyecto de información, y según la izquierda lo que había eran los bancos, las iglesias y las iglesias y las multinacionales, ¿no? Bueno, yo creo que sin ser exactamente así como de panfletero, como lo dice el discurso de la izquierda, sí que era necesario explicar, analizar quiénes eran los dueños de nuestras empresas
cosas de comunicación, y creo que el estudio de todo eso pues sí que permitió descubrir algunas cosas, ¿no? Primero, una de las cosas más curiosas es que un libro anterior que intentó hacer eso en el 80 decía, su autor, Enrique Bustamante, que lo más penoso, lo más arduo fue la obtención de los materiales que permitían identificar y analizar quién eran los propietarios de cada libro, ¿no? Entonces, claro, resulta curioso que ahora, en plena era de la información, una de las cosas más difíciles de saber es quiénes son los dueños de los que dicen que son los que nos van a informar de todo lo que ocurre, ¿no? Es decir, precisamente de lo que tienen más cerca los medios, sus dueños, es de lo que menos nos cuentan. De tal manera que puedo aseguraros de que una de las cosas que ocultan con mucho más cero es quiénes son los dueños de las empresas. Y ahora que te vas, por ejemplo, a la página web de una de estas de las centrales de comunicación, dice, ¿quiénes son? Ah, mira, aquí van a estar, ¿no? El 5, ¿quiénes son? 15. Y sale la foto de los presentadores. Yo sé que estos son los tipos que han contratado para que digan las líneas, ¿no? Como para las cosas y lo han contratado a la dentista, y entonces que han contratado a la gente, no, este no es el científico, disculpa, yo creo que el científico sean otros, de los que no, malamente, logras saberlo. De manera que el mecanismo habitual es, bueno, pues como cotiza en bolsa, ¿no? Pues ahora me voy a la exposición nacional de mercado de valores donde ponen toda la información oficial. Pues llega a 7.5, entonces hay el informe. Ya es el informe con el que toca la cosa. Tú pinchas, sale un archivo de imagen escaneado de 500 folios, que es un balance anual, que lo han encajado ahí, en el cual tienes que descifrar, ¿no? La información que se supone que legalmente tienen que hacer pública de ellos. Luego en otros, los que no tienen obligación de salir a bolsa, eso lo veías en el registro mecánico, ¿no? Es un 40% de no sé qué sociedad anónima y el 60% de no sé qué sociedad anónima. Ah, bien, la segunda, la del 60%. Por eso tiene un 20% de no sé qué sociedad limitada y otro 50% de sociedad anónima. Pues que sigo. Va mirando, ya saben que bueno. Y entre esta y esta, no, bueno, esta tiene la sede de Luxemburgo, y en Luxemburgo no es obligatorio decir públicamente quiénes son los datos. Y ahí se acabó, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de MediaPro, se logró saber quién eran los dueños de MediaPro, ¿no? Porque en el juicio tuvo que hacer un juicio de suspensión de pago, entonces tuvo que explicar y contar cuál era la situación económica, y entonces se supo en el sumario, bueno, ya les acaba la historia, el juicio de suspensión de pago, uno de los acreedores era el Diario del País, porque debía tener una indemnización por los derechos del fútbol. Y entonces, por fin, el país pudo saber cuál era la estructura financiera de MediaPro, porque como era acreedor y estaba en situación de suspensión de pagos, tenía que demostrar a las autoridades competentes que no tenía dinero, pues entonces el país pudo saber quiénes eran. Y entonces el país lo contó, ¿no? Para que veáis qué nivel de contó que era una estructura de 200 empresas, la mayoría de ellos del mundo, para que sabéis. Es decir, ese es un poco el mecanismo para saber quiénes son los dueños. Y bueno, porque también podrán saber quiénes son los dueños, hombre, que más o menos uno ve, se informan y tal. Bueno, pues sí que es total, ¿no? Mi amigo ya fallecido, Javier Ortiz, estando en el mundo, él contaba cómo una de las cosas que se silenciaron tremendamente fue una epidemia de legionela en Murcia, simplemente porque el lugar donde se había provocado la epidemia eran las torres de refrigeración de Corrientes. Claro, como para decir que Corrientes había provocado una legionela en Murcia. No salió a ningún lado porque para que veáis cómo determinados poderes económicos y financieros son importantes. En otra ocasión, Javier Ortiz cuenta cómo quiso hablar de un libro que hablaba de los negocios de la Banca de Santander de Emilio Botín, y su artículo nunca salió publicado en el mundo porque Emilio Botín había contratado toda una oficina de emergencia para frenar cualquier información que saliese con ese libro que era negativo para él. Yo mismo trabajé para un periódico regional de Vocento, en el que en un artículo de opinión se me ocurrió citar el caso de un directivo de BBVA que le habían jubilado con 5 millones de euros, y no era una información exclusiva porque todo el mundo sabía, en todos los lugares se había publicado, ¿no? Y el artículo no se publicó, y alguien del periódico, donde yo escribía poquito, periódicamente cada 15 días, me dijo, bueno, ten en cuenta que te has metido con el BBVA y estas cosas te voy a contar que lo sepas. El BBVA es uno de los principales accionistas del grupo, ¿no? Es decir,
yo en ese periódico había escrito en contra del PSOE, a favor del PSOE, en contra del PP, a favor del PP, había en contra del gobierno, no en contra del gobierno, había escrito con una línea política, había criticado la monarquía, había dicho cualquier cosa políticamente, ¿no? Y no había tenido ningún problema. Pero el día que critiqué a los dueños, ahí me pegué la torre, ¿no? Como dijo un amigo mío, y como muy generalmente titulado Javier Curso, su documental, en Estados Unidos tú puedes criticar al presidente republicano o al presidente demócrata. Lo que no puedes decir nunca es que te has encontrado una mosca en una botella de Coca-Cola, porque esos son los que verdaderamente mandan y los que te van a te das cuenta que si uno analiza la propiedad de los medios de comunicación españoles, pues bueno, pues se va a encontrar manejos de bolsa dudosamente legales, especulaciones financieras, chantajes, sobornos, delitos, complicidad con la mafia italiana, consistencia firme para los directivos. Se va a encontrar con la venta de minas antipersonas a dictaduras árabes. Se va a encontrar con pagos a empresas que actuaban como represores en el bando nacional durante la guerra civil. Va a haber masivos despidos mientras estaban impulsando indemnizaciones millonarias los directivos. Va a ver cómo funciona la política de concentración, es decir, cómo las medidas anticoncentración que hubo hace muchos años cada vez están remontando. Fijaros que decía Vázquez Montalbán en el 75, estaba muy preocupado porque 20 diarios concentraban el 55% de la difusión total de prensa en España. 20 diarios concentraban el 55%, en el 55 y le preocupaba al hombre. Imaginemos ahora el 55% de diarios, que además los mecanismos de anticoncentración han ido cambiando. Es decir, antes había un 25% de accionariado máximo de una televisión, es decir, una empresa no podía tener el 25% máximo de una televisión, ya no sucede eso. Una empresa no podía tener más de un porcentaje en dos televisiones simultáneamente, ahora una empresa puede tener 5 televisiones. No hay más que ver el mecanismo por el que se la ley como lo ha anulado. La ley, antes había una ley que decía que una persona podía tener más de 25 cadenas. Cuando se consigue la televisión digital terrestre y vemos que podemos tener potencial para 5 veces más cadenas, pues dice, bueno, pues ya está, le damos 5 a cada uno de los que tenían una. Y ese es el mecanismo por el que hicieron aumentar la televisión en este país, ¿no? Le damos 3 cadenas, 4 cadenas y ahora podemos tener 20, pues sencillo, a las 4 empresas, a cada una de las 4 le damos 5 y sigue siendo la misma. Como además las 4 encima se agrupan 2, ¿no? Es decir, aquí solamente hay 2 grupos empresariales que son los que se reparten en toda la televisión de España, ¿no? Menos que en Cuba, que igual. Claro, ¿cuál puede ser entonces el ideario o la línea editorial de todos esos grupos? Evidentemente no puede ser otro que el que combata cualquier posición ideológica o editorial diferente a la de sus intereses. Me explico. Si los periódicos están aplicando constantemente expedientes de regulación de empleo, no podemos esperar que tengan editorial o que le den un protagonismo a la opción política que está denunciando la aplicación de despidos libres o de masivamente. Si los consejeros delegados son titulares todos de fondos ICAP, sabéis que son esos fondos los que tributan al 1%, mientras los mortales estamos pagando el 21%, ¿no? Si la mayoría de los directores y consejeros delegados de esa empresa tienen esos fondos ICAP, difícilmente vamos a conseguir que se denuncien que los fondos ICAP en las empresas de periodismo en España sirven para permitir que no paguen impuestos los más ricos. Si por ejemplo estoy mostrando que las empresas tienen sus sedes, acaban teniendo sedes en paraísos fiscales, lo he contado a Luxemburgo, pues no vamos a encontrar ninguna cruzada en contra de los paraísos fiscales ni el apoyo a ninguna iniciativa política que se encuentra de los paraísos fiscales. Si esas empresas resulta que tienen sus beneficios copando el mercado editorial de los libros de texto en Latinoamérica, ¿no? Pues, hombre, tampoco les parecerá bien el gobierno latinoamericano que cree una imprenta pública para hacer los libros de texto de su país.
Si esas empresas resulta que viven de la publicidad, es decir, deben, en algún caso, deben millones a un determinado banco que es el que gestiona los fondos de pensiones en Bolivia, pues no va a hablar muy bien en su editorial de cuándo ese gobierno de Bolivia nacionaliza los fondos de pensiones. Si esa empresa tiene una multinacional española de telefonía que es el 25% de la propiedad de las acciones, pues tampoco le va a parecer bien que el gobierno de Venezuela se nacionalice y que una empresa pública de teléfonos en detrimento de la multinacional española. Y todo eso se va a notar luego todo eso luego se va a notar en sus contenidos informativos. Voy terminando por eso. Los grupos económicos además crean toda una estructura de lo social. Ellos tienen unos foros de debate, que ellos tienen sus correspondientes fundaciones donde llevan determinados recursos cuando les interesa, tienen centros culturales, crean sus premios para premiar a sus propios periodistas. Es curioso, es decir, cómo premian a los mismos periodistas que ellos tienen. Ellos tienen una fundación que premia o le hace un premio de periodismo a periodistas que ellos mismos han tenido, ¿no? No existe tampoco la competencia, como se suele decir, porque no existe la pluralidad, sino que, para que sepáis, esa apariencia de competitividad que dice el mercado que hay es falsa, porque luego se unen. Es decir, una productora de la televisión produce series para otras televisiones. Los que aparentemente aquí son competencias luego se unen y tienen una misma estructura de radio. La ley anticoncentración decía que una empresa no podía tener más del 27% del mercado de las audiencias, pero luego se juntan dos empresas, ¿no?, y crean una empresa de publicidad que controla el 70% de las audiencias. Es decir, la televisión no puede tener el 25% de las audiencias, pero una agencia de publicidad que han creado entre dos puede tener el 70% de la audiencia. Es decir, los que aparentemente son competencias, pero resulta que luego tienen la misma empresa para explotar la publicidad. En algunos casos incluso sancionado por la Comisión Nacional de Economía y Competencia. Pero además hay que añadir que paradójicamente la connivencia con el poder político puede ser mucho más descarada en el ámbito privado que en el público. Es decir, si os dais cuenta, el poder público tiene las acciones de comunicación privadas tienen mucha pueden tener mucha influencia al poder político en ellos, es decir, a través de inversiones en investigación de desarrollo, en subvenciones, en ayuda, en la política laboral, en políticas de beca, en grabaciones, en un montón de cosas. Es decir, que los mecanismos de interferencia entre el gobierno, los gobiernos y los medios privados son muchos, no son tan independientes como ellos dicen. En cambio, en un medio público, paradójicamente, puedes crear mecanismos de control público. Es decir, tú puedes crear en un medio público, puedes crear un consejo editorial, puedes poner la representación de la oposición, puedes poner una comisión parlamentaria, puedes poner consejos ciudadanos. Mientras que en el privado no puedes poner todos los mecanismos de control público, y en cambio sí puedes poner los mecanismos de influencia política, curiosamente. Es decir, no es verdad que el medio privado es independiente y que el público sea la cabeza de transmisión del gobierno. El privado acaba siendo mucho más permeable al poder del gobierno y en cambio es absolutamente impermeable a la democratización de la información. Siempre cuento el mismo ejemplo de Italia cuando Berlusconi era primer ministro. Cuando Berlusconi era primer ministro, he controlado toda la televisión, la mitad porque era primer ministro y la otra mitad porque era primer ministro, ¿no? Entonces explota el escándalo de sus prostitutas en Cerdeña y él intenta maniobrar para que ninguna de las televisiones entrevistara a ninguna de las prostitutas, ¿no? Al cabo de determinados meses, ¿no?, la RAI, la televisión pública italiana, logra, con mucho retraso, entrevista a una prostituta. Es decir, las privadas de cambio nunca lo hicieron. Es decir, pudo Berlusconi conseguir que no hicieran la entrevista en las privadas, pero en cambio, con todo su poder, no pudo conseguir el gobierno amarrar a la televisión pública. O sea, que no es verdad eso. Termino ya simplemente con unas referencias a la banca de la publicidad. La banca es dueña y no es dueña. Es decir, curiosamente hay grandes grupos de comunicación que son accionistas, pero hay otros que va a ser muy difícil ver la presencia de la banca. Pero no es verdad, porque los mecanismos de presencia de la banca son mucho más sutiles.
Para empezar, porque todos le deben dinero a los bancos, ¿no? En la medida en que le deben una gran cantidad de dinero a los bancos y quizás su financiación, evidentemente están amarrados por ellos, pero en algunos casos es una situación tremenda, en el que hay representantes del banco acreedor en el Consejo de Administración. Es decir, el grupo Z quería vender el dueño de una fábrica de caramelos que tenía, Asensio, ¿no? Bueno, tenía mucho que ver con y necesitó la autorización de los bancos para vender su fábrica de dulces, porque le debía, por otro lado, el empresario tenía una deuda tremenda con la Caixa, ¿no? El grupo Prisa tiene una deuda de 5.000 millones con un grupo, con todo un pool de bancos privados, que es evidente que le crea una dependencia y unas servidumbres tremendas con esos bancos a los que les debe esa cantidad de dinero. Un ejemplo muy clarísimo de cómo todo es mucho más complicado de lo que puede parecer y cómo las cuentas no son tan honestas ni tan saneadas. Imaginaros una panadería que deba 5 veces más en deudas que lo que vale la panadería. Es evidente que habría mucho que habría cerrado, ¿verdad? El grupo Prisa debía 5 veces más de su valor en bolsa. Y en cambio conseguía mantenerse, conseguía seguir cobrando una millonada sus directivos y conseguía incluso que le comprara un fondo de inversión estadounidense, ¿no? Es decir, ¿por qué siguen siendo ricos los tipos que han logrado que su empresa deba 5 veces más de lo que vale y que encima le compran los extranjeros? Evidentemente porque tiene una deuda con los bancos y porque tiene una función que no es el beneficio, que es una función de crear ideología, de crear imagen y de crear consenso político en torno a unas determinadas posiciones, ¿no? Y eso tiene un valor que no se mide en precios de venta, en precios de balance económico, sino en otros niveles. Y por eso se está dispuesto alguien a invertir en todo eso. La publicidad, voy terminando, la mayoría de los grupos de comunicación han creado una agencia de publicidad. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir solamente que la gente de publicidad ahora se sienta en el Consejo de Administración que decide quién va a comprar el director y cuáles son las líneas editoriales. Es que en realidad, puesto que consigue dinero en la agencia de publicidad, ya no es que haya que una agencia de publicidad un grupo de comunicación, es que una agencia de publicidad tiene un grupo de comunicación, ¿no? Hay una agencia de publicidad que ahora mira a quiénes son sus clientes y ahora ajusta y adapta los contenidos periodísticos al potencial publicitario. No sé si sabéis que en los periódicos hay una sección de motor porque hay anuncios de coches. Es decir, se creó una sección de motor porque había un potencial publicitario de anuncios de coches. Igual que se crea un especial de bodas porque hay anuncios de trajes de boda o de listas de boda. O se crea una sección de obituarios porque hay un potencial económico de anuncios de esquelas y por eso se acuerdan de los muertos, porque hay un mercado publicitario de esquelas, ¿no? Es decir, la economía y la publicidad tiene poder como para crear no solamente decidir qué noticias, sino además hasta qué secciones van a existir. En el 61 prácticamente se hundió un periódico venezolano que se llama El Nacional porque le boicotearon porque no condenó la revolución cubana, la llegada de Fidel Castro al poder. Entonces hubo un boicot y se hundió porque fue el único periódico que no condenó la revolución cubana. Pero es que hace unos años llamaban al boicot las empresas Heineken y Ocaso de seguros boicoteaban La Sexta porque no le gustaban las noticias que sacaban sobre la Iglesia. O sea, no es verdad que los anunciantes no tengan línea ideológica, hay una línea editorial clara. No les gusta algo o lo ven, intervienen directamente con un cheque. Os cuento una anécdota curiosa. En los años 90, en la revista de Mundo Obrero, el Partido Comunista de España, se anunciaba el Corte Inglés. Hasta que salió un libro muy crítico sobre el Corte Inglés, que era la biografía del Corte Inglés, que el Corte Inglés compró los derechos y compró todos los libros, ¿no? Y aún así, Mundo Obrero sigue hablando del libro. Y desde ese momento, hace 25 años, desapareció la publicidad del Corte Inglés de la revista del Partido Comunista. Es decir, podría mantener a un periódico comunista siempre y cuando no hablara mal del Corte Inglés. Bueno, yo creo que este ligero repaso os sirve un poco para contar cuáles son los mecanismos desinformativos, ¿no? ¿Por qué esos mecanismos desinformativos son incompatibles con el modelo empresarial que en este momento
domina en el mercado. Aún así, creo que en el momento de las preguntas habrá oportunidad de comentarlo. Yo creo que hay esperanza, creo que están cambiando cosas. Lo que he dicho al principio se está desmontando de alguna manera el mercado de los filtros, las grandes inversiones, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay nuevos experimentos muy interesantes, es decir, colectivos de periodistas, cooperativas de 8, 10, 15 periodistas están sacando dignamente medios adelante, y además estos experimentos, como no tienen que hacer ricos a ninguno de los accionistas del grupo Thyssen, tienen que conseguir todos esos dinero para estos objetivos, que simplemente ganar 1.000 euros ellos y 2.000 la secretaria, pues creo que todos estos pueden abrir unas nuevas expectativas, ¿no? Y un periodismo, claro, mucho más democrático, mucho más participativo y creo que mucho más decente que el de las grandes empresas, ¿no? Creo que en este momento yo lo estoy notando, es decir, reportajes o noticias que antes solo tenían lugar en ese periodismo gratuito de los medios alternativos que había en internet, ahora pueden tener sitio en experimentos como La Marea, como el Diario.es, como Infolibre, como Alternativas Económicas, como Mongolia en el tema del humor, ¿no? Es decir, ahí yo creo que están pudiendo entrar opciones que eran impensables hace 10 años. Yo creo que es una esperanza bonita, porque además la dinámica de esos periódicos ya no es la que vivimos los periodistas hace 20 años, que había 5 tipos con corbata que se encerraban en la habitación, salían a la media hora y nos decían todo lo que teníamos que escribir. No, ahora esos muchachos, esa gente joven, esa nueva generación se reúnen los 10, o sea, por la plantilla, ¿no? Y piensan y deciden qué es lo interesante, qué es lo que puede gustar. Como encima hay una sobredosis de saturación informativa tremenda, tienen que buscar cómo salirse del rebaño y buscar una información diferente, porque si no, evidentemente no va a tener ninguna atracción. Y eso también provoca que haya un periodismo mucho más imaginativo y mucho más dirigido a cosas recónditas, escondidas, marginadas, olvidadas, que en la línea dominante no estaba contemplada. Creo que las preguntas se volverán a continuar más y por tanto, gracias por ustedes. Bueno, muchas gracias, Pascual Serrano. La verdad es que ha dejado sobre la mesa cada una de estas preguntas que tengo nos llevaría más de discusión, pero en fin. Muy interesante los temas que trata. Yo la verdad es que el libro que leí, el primero suyo, la verdad es que conocía un poco los medios de comunicación porque alguna vez he trabajado para ellos y la verdad es que nunca sabía exactamente muy bien para quién estaba trabajando, ¿no? Abrimos la apertura de palabras. Yo quería empezar, si queréis, rompiendo el juego para preguntarle precisamente en estas últimas intervenciones, en estas últimas palabras que ha señalado, ¿qué le parece el que Prisa haya vendido Sofecable, Canal Plus a Telefónica y que si al final ya vamos a ver todos en la misma televisión y vamos a tener mucha más, el duopolio se va a convertir en monopolio directamente, ¿no? ¿Qué le ha parecido eso? ¿Qué vislumbra? Y luego otra reflexión sobre lo que él ha señalado de los medios alternativos. No sé si me parece que, claro, hemos hablado, o has hablado básicamente de los periódicos, al final de otros medios de comunicación, pero es un global, es todo, desde el periódico gratuito que traen en el metro hasta las grandes productoras o las grandes cadenas de televisión, ¿no? Eso genera, es decir, aunque vayan surgiendo algunos medios alternativos, la transmisión de la ideología en el sentido más amplio del término sí está dada por estos grandes medios, es decir, desde los culebrones que vemos hasta las series, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, piensas que realmente va a haber capacidad por parte de los ciudadanos en engancharse a los medios alternativos, aparte de las minorías que están concienciadas desde el punto de vista político, porque otro de los aspectos que he señalado al principio de todo es la complejidad, la variedad, la heterogeneidad del mundo que tenemos, ¿no? No me acuerdo quién decía en un momento dado que un inglés recibe más noticias en un New York Times en un del fin de semana que lo que recibía en el siglo XIX durante toda su vida. Quiero decir que hemos aumentado tanto la información que recibimos que es imposible que podamos abarcarlo, ¿no? Tú
Esto lo he señalado varias veces, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la especialización, tú no te puedes especializar a nivel, en lo que yo trabajo en ciencia evolutiva, no puedes especializar en el mundo entero, es imposible. No puedes abarcar, ni siquiera América Latina lo puedes abarcar, ¿no? Muchas veces muchas gracias a los expertos en América Latina. América Latina es tan diferente desde el norte de México hasta el sur de Chile, es tan distinta que es imposible saber algo en general de América Latina, ¿no? Entonces eso también es algo que es complicado para los ciudadanos. No podemos pensar que los ciudadanos van a saber perfectamente cuál es el problema ahora mismo de Ucrania, ¿no? Además tendrías que ser historiador, economista, sociólogo y experto en los países del este, cosa que es muy difícil de ser. ¿Qué te parece todo esto que señalaba? Y abrimos el turno a que intervengáis cualquiera de vosotros. Bueno, pues la venta de la telefónica de Digital Plus, pues como siempre es una operación financiera extraña, porque además precisamente ese era el producto que había arruinado a Prisa, ¿no? Era donde había tenido las principales pérdidas, pero hace ya mucho tiempo que las compraventas de estas empresas no obedecen a criterios comerciales, ¿no? Por ejemplo, ya Telefónica había comprado un porcentaje del 5%, ¿no? Que lo presentaron como un gran acuerdo comercial, ¿no? Telefónica ha visto un potencial comercial en Singapur, se compró el 5%, cuando tú miras la letra pequeña, que recuerdo que entonces yo estaba haciendo traficante de información, ¿no? O fue parte de la actualización, ¿no? Resulta que lo que había ocurrido es que dentro de todos los acreedores que he citado antes del pool, dentro de todos los acreedores se paga Telefónica. Entonces Telefónica, pues como haríamos cualquiera, si alguien te debe un dinero y te dice, pues quédate con la moto, pues algo así pasó entre Telefónica y Prisa. Es decir, le debía un dinero a Telefónica, no se lo pagaba, no había ninguna posibilidad, entonces Telefónica dijo, bueno, pues dame el 25% de la, ¿no? Es decir, no fue ni que Telefónica viera un potencial comercial en eso, estaba diciendo que pues devolver el dinero de forma no se hace mucho, ¿no? Bien, pues no me extrañaría que esto fuera algo parecido, es decir, todavía se le sigue debiendo dinero, todavía a lo mejor puede ver que hay un potencial tecnológico, y no sé, puedo pensar que hasta el cableado o los mecanismos de transmisión digital pueden servir sobre todo para lo que ahora parece que es el futuro, que es ese pack, igual que ahora ya está el pack de la telefonía móvil y fija, el mismo pack comercial, también probablemente el pack, cada vez más, el pack del cable, la televisión y el teléfono vaya juntos. Y yo creo que obedece más una estrategia de futuro tecnológica que una perspectiva de negocio que puede tener, ¿no? Ha dicho que en qué medida estos medios alternativos de los que yo intentaba vislumbrar algo positivo podrían enfrentar a los grandes emporios, ¿no? Evidentemente no es fácil, pero yo creo que algunas batallas están ganando. Por ejemplo, la batalla de la credibilidad. Es decir, ya los grandes medios ya no son tan infalibles o ya no los podemos salir tanto como antes, ¿no? Eso es importante porque parece que no nos hemos dado cuenta, pero ya no es lo mismo hace 20 años. Nadie ponía en duda nada que se hecho por la televisión y nadie ponía en duda nada que estuviese en letra impresa. Y ahora uno ve la televisión y dice vaya trola, y uno ve el periódico y dice vaya mentira, ¿no? Eso está ya cada vez está creando, yo diría que como con la publicidad, creando anticuerpos para defenderse de todo eso. Y del mismo modo, estos medios alternativos, que yo creo que ya no son alternativos porque ya son empresas. El diario ha mandado un corresponsal a Ucrania, han podido mandar un corresponsal a Egipto, han podido mandar un corresponsal es decir, que ahora podamos tener a un tipo de gente, porque ya no es que estemos creando gran cosa, un tipo de gente honesto que no esté influenciado por grandes intereses económicos en Ucrania, contándonos lo que pasa, o en Gaza, mientras está cayendo fósforo de Israel, ¿no? Pues yo creo que es muy saludable para el programa periodístico, porque eso hasta hace 4 días no lo había. Teníamos solamente en Gaza, o en Ucrania, o en Egipto, teníamos a las grandes agencias y a los grandes grupos. Ahora, tecnológicamente es mucho más barato mandar a un tipo y transmitir las noticias, y eso yo creo que es algo bueno, y eso hay que exigir cada vez más. Lo que ocurre, y eso es importante y quiero aprovechar la oportunidad, es que todo eso lo tenemos que apoyar. Es decir, yo siempre he dicho que el periodismo solamente se puede pagar, solo se puede sobrevivir por 3 vías. O un Estado social que entienda
y que entienda que la información es un derecho, como puede ser la salud y la educación, y aporte recursos públicos para garantizar una pluralidad informativa y nuestro derecho, como hemos dicho, a la ley, a una información veraz, ¿no? Y no parece que nuestro Estado esté por muchos apoyos sociales de la información y la seguridad de la educación, ¿no? Nos lo paga el BBVA y el Corte Inglés con sus anuncios, en cuyo caso ya sabemos qué información tendremos y que además es el negocio que se está hundiendo y por eso no le salen las cuentas, o los ciudadanos apoyamos los proyectos periodísticos de estos colectivos para que puedan mandar un corresponsal a Ucrania en el tema de los ucranianos. Pero no hay más vías, es decir, en nombre del conocimiento libre y la acceso a la información no podemos pretender que alguien vaya gratis a Ucrania, sobreviva y nos cuente lo que pasa. Es decir, alguien tiene que mantener esa estructura. Y repito, solo hay dos opciones que he dicho. Creo que tenemos que apoyar esas opciones porque si no, no puede funcionar. En Italia, por ejemplo, para contar uno de los ejemplos, en Italia hay un periódico de izquierda que se llama El Manifesto, que lleva al borde de la subsistencia durante 20 años y sobrevive porque algún lunes dice: hoy el periódico vale 50 euros. Y todos los que lo compran todos los días por 1 euro, ese día, pues, entonces logran sobrevivir 6 meses más, ¿no? Es decir, hay mucha gente que cree que tiene que apoyar un proyecto periodístico porque si no, no hay información decente, no hay ninguna información decente para recibir, ¿no? Lo que cuenta la televisión lo cuento en la comunicación privatizada, es una cosa tremenda, es decir, la capacidad que hay ahora de manejar información se ha multiplicado exponencialmente, mientras que la capacidad humana de aprender cosas y de meterlos, nuestro disco duro sigue siendo el mismo que el de hace 50 años, pero el de los ordenadores se ha aumentado por 1000. Es decir, no podemos aprender de todo, y eso también crea un problema. Crea el problema, crea además un mecanismo de defensa que yo sé que yo denuncio en la comunicación globalizada. El mecanismo de defensa de que no nos debemos a profundizar porque no tenemos tiempo, ni dedicación, ni capacidad. Entonces nos dedicamos a surfear, ¿no? Entonces nos quedamos viendo noticias breves, cortas, ¿no? El titular de no sé dónde, los 140 caracteres del Twitter, los literales de la... todo por encima y no profundizamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que reformatear nuestro modo de funcionar. Hay que decirle a la gente: mira, sinceramente, si tú le vas a dedicar todos los días 20 segundos al conflicto palestino-israelí o a 20 columnas de 1000 caracteres, nunca vas a entender el conflicto palestino-israelí, ¿no? Olvídate, déjalo, tranquilízate, no quieras ir al ritmo de la bicicleta de la televisión, ¿no? Olvídate de la tele, olvídate del periódico y cómprate un librito del conflicto palestino-israelí de 100 páginas o 30 páginas que te cuente el conflicto palestino-israelí. Si mañana hay un debate en el Parlamento sobre los transgénicos, el ciudadano normal va a querer empaparse de los transgénicos, va a empezar a surfear por noticias superficiales, todo el mundo va a querer tener una moto, claro, algo que va a ser Monsanto que va a sacar Monsanto que va a sacar su difusión, Ecología Nacional Nota, el partido no sé qué otra, todo el mundo va a querer vender una burra, él se va a ver abrumado, va a querer ver todo superficial, no va a tener el tiempo, no va a profundizar y nunca va a tener una vida de los transgénicos. Es decir, debe de frenar el carro, no dejarse condicionar por el ritmo trepidante de los medios y por todas esas fuentes, mirar efectivamente la fuente rigurosa, quién es el tipo que sale de esto, quién es la asociación que yo creo que no está influenciada negativamente, quién es quién me puede contar. Voy a buscar esta asociación, voy a buscar este documento, voy a profundizar, que voy a olvidarme del corre-corre de todos los días de los medios. Yo creo que eso es fundamental. Y luego tiene que confiar en alguien, es otra cosa que la gente siempre me pregunta, ¿no? Cuando uno lleva el coche en taller o soplar el corazón, deja su coche en manos, uno no sabe de taller ni sabe de cardiología, es decir, confía en que sea un buen mecánico del taller y que sea un buen cardiólogo que topee. Pues esto es lo mismo, como no me voy a ir a Afganistán a ver lo que pasa, pues tendré que buscar un periodista del que me fíe para que me cuente de Afganistán. Bueno, como al principio tienen que saber quién es el buen cardiólogo o el buen mecánico, pues lo mismo tienes que hacer después del periodismo, buscar quién es el bueno y seguirlo, seguir su blog. Los blogs es un tema importante, como aunque yo creo que no es un mecanismo de información global, puede servir para encontrar una información que normalmente en el medio no cabe o no le dejan. Es decir, que yo creo que sí le pueden hacer.
Y una de las posibles vías de los nuevos medios que has dicho, en los que se ve algo de luz, como los que has nombrado antes, no podría ser, pues en vez de sacar un periódico mensual, digo en papel, o sea, un periódico diario, sacar algo semanal o mensual, como por ejemplo un buen artículo sobre Ucrania o sobre los transgénicos, que sea eso de 100 páginas y que valga pues 6 euros, y que no sé cómo está el tema, pero sacar un periódico al mes, mensual y bueno, creo que sería más interesante que uno diario. No, mejor que lo que hacen en internet ahora mismo, como lo hace el diario o algo de esto. Claro, no, de hecho ellos están jugando un poco a eso, es decir, quieren mantener. El problema para que en el imaginario ciudadano exista, tiene que estar todos los días en internet diciendo algo. ¿Me explico? Entonces, la jugada de ellos es esa. Ellos están todos los días en internet diciendo algo más o menos interesante, pero asumiendo que tiene que ser la presencia diaria, y la Marea luego saca, creo que mensual, la Marea luego saca todos los meses cosas en profundidad. Porque yo sigo reivindicando los temas en profundidad que no caben en internet. Porque además, otra de mis tesis es que la gente en un ordenador se lee 3 páginas. A mí que no me cuente milongas. Nadie se lee 3 páginas en una tablet, ¿no? Un ordenador no se lo lee, y tampoco se lo imprime, ¿no? Es decir, sigo reivindicando el papel como el soporte adecuado. El mundo diplomático tiene muy claro la edición española que no está en internet y sobrevive gracias a que está en papel, ¿no? Y evidentemente que yo creo que los diplomáticos hay que leerlo en papel, no hay que leerlo en internet. ¿Quiere decir esto que yo reniego en internet? No. El problema es que los periódicos de papel se han suicidado porque han intentado ser inmediatos y espectaculares, ¿no? Y breves. Y todo eso que lo hacía mejor en internet. O sea, si tú quieres ser inmediato, espectacular y breve, y luego dices que me espera mañana, me baja el kiosco y pago euros. No, pero si todo eso ya lo tengo yo gratis, sin pagar y sin necesidad de esperarme de mañana y sin moverme de la silla, pues entonces no me voy a internet. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Tú puedes decir, yo voy a sacar un reportaje de 10 páginas, que para eso, 1, no hay prisa. En 2, se lee mejor en papel, ¿entiendes? Y 3, el ritmo trepidante de internet no puede competir conmigo porque yo eso lo hago mucho mejor, ¿no? Es decir, sin duda yo creo que esta es la solución. El diario saca monográficos, ¿no?, sobre temas concretos, y hoy estaba comentando, y he pasado promoción, ¿no?, de que yo voy a dirigir una colección de libros sobre temas de actualidad en la editorial acá, que son libros de temas actuales, de 100 páginas, sobre temas que en este momento sean noticias, ¿no? Es decir, no corramos, de Ucrania, de los drones, de las eléctricas, o de los juicios de la Argentina contra el fascismo, son temas de los libros, ¿no? Pues todo esto se le invita a la gente a decir, date 4 horas, te vas a enterar del asunto bien, mientras que si tú haces cuenta de tiempo, que son las cuentas que más nos interesan, ¿no? El tiempo que se ha podido pasar un tipo viendo noticias del conflicto palestino-israelí en la tele, para luego tener ni puta idea del conflicto palestino-israelí, es tremendo, ¿no? Pues si tú te hubieras puesto ese tiempo a leerte un documento o un documental de 1 hora, seguro que lo hubieras sido mucho mejor que perder el tiempo con estas píldoras de buffet libre y surfeo, que son las que nos estamos alimentando. Le quería preguntarle por se ha dicho que quieren ser los dueños de los medios y quieren ser los dueños de las organizaciones ONG que distribuyen información a los medios que se publican toda la vida. Eso, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras, que son como los que luchan por la libertad de prensa, y bueno, ahí está la cara de ese nuevo estado. No, efectivamente, que yo creo que con todo es importante saber quiénes son los dueños, ¿no? Es decir, quiénes son los intereses y de quién se financian, ¿no? Es decir, yo estaba hablando de todos los medios, pero evidentemente hay que saber de quiénes están detrás de las ONG y quiénes están detrás de todo. Porque además, en la vida en que estamos en una dinámica de abaratamiento de la noticia, sabéis que ahorita estamos yendo a cubrir cosas en la medida en que algo nos está pagando bien, que no es el medio. El periodismo independiente era que el medio decía, lo importante es lo que pasa en Ucrania, ¿no? Ahora, te mando Ucrania, ¿vale? Esto no es así, ¿no? Ahora, tú haces un reportaje sobre Guinea-Bissau porque Ayuda en Acción te ha pagado el billete para ir allí. Yo mismo he hecho un reportaje el año pasado, 3 reportajes sobre el Sáhara, porque me fui invitado por el Festival de Cine del Sáhara, ¿no? Entonces, ¿pero por qué sucede eso? Pues sucede eso porque ni yo me voy a pagar 400 euros para irme a informar del Sáhara, porque ya nadie paga, ningún medio le paga a un periodista para que salga del Sáhara,
¿no? El único modo de que pueda salir en lo que pasa en el Sahara es porque alguien te lo paga, un festival de cine, tampoco, ¿no? ¿Sabes? Para que hable del conflicto del Sahara. Es decir, todas esas son esas perversiones que algunas veces son saludables, entre comillas, puesto que hay una reacción que te permite hablar del Sahara, y otras veces son perniciosas, puesto que lo que hacen es que te intoxican, provocándote que informes de eso. Es decir, fijaros al final quién está condicionando la agenda informativa, no solamente la orientación, hasta la agenda. Es decir, se habla de Guinea-Bissau porque hay negación de un pago periodista, se habla del Sáhara porque el festival de cine manda allí, o se habla de otra cosa tremenda, ¿no? Es decir, como no hay dinero y no se paga, es decir, no sé, a lo mejor mañana yo digo de a Acapulco porque me fui de vacaciones a Acapulco. Ahora, manda la leche que al final la agenda dependa de que yo me fui de vacaciones a Acapulco para que haya un reportaje de diplomática ahí, ¿no? Es decir, y no con criterios periodísticos. Ese es el gran problema que se me contó. Y evidentemente lo que va a decir las ONGs es importante porque las ONGs cada vez están interviniendo más en la agenda periodística porque son para mí. Porque como, es que es otro de los mecanismos de desviación del ciudadano. Y estaba dispuesto a pagarle a una ONG que a un medio de comunicación. Fijaros que ha pasado dos anécdotas que aún he escrito que tengo que ver cómo cuento eso. Han pasado varios fenómenos de crowdfunding en internet para ayudar a varios, pues una ciudad sin permiso, pues creo que fue a Diagonal, ¿no? Y es curioso porque los mecanismos de ayuda de la recogida de fondos y crowdfunding, al final lo que dicen, usted pone dinero y le damos la suscripción. O sea, son suscripciones. Es decir, la gente no se suscribía al periódico y cuando él dice una campaña de recaudación de fondos, se suscribe. Coño, cachondo, que usted está orientado, se va a la suscripción, joder, que necesitábamos que suscribir al periódico, tuvimos que hacer la payasada de poner una campaña de pasar el cajo, que era la suscripción. Es decir, la gente entiende una campaña de ayuda diagonal, de ayuda sin permiso y poner dinero, y no entiende la suscripción para recibir el periódico, ¿no? Pues lo mismo, la gente entiende que le puede dar dinero a una ONG que se ha preocupado por África, ¿no? Para que luego esa ONG invite a un periódico para hacer un reportaje, pero el ciudadano ni se le ocurre suscribirse al periódico que va quitando la vida. Algo de lo que nos ha hablado, creo más o menos, es que qué medidas, cuál es el estado de la regulación del sector de los medios de comunicación en España ahora mismo, y qué prácticas o qué medidas se deberían tomar para prevenir eso, las tendencias oligopolísticas que ahora mismo. Pues las medidas, yo creo que en este momento América Latina las está inventando, ¿no? Yo voy a decir algunas para que veáis qué viables son y sobre todo qué de otra galaxia nos pueden parecer, ¿no? Pues mira, una que está en la Constitución ecuatoriana y en la nueva ley de comunicación de Ecuador es que las empresas financieras y los bancos no pueden ser accionistas de los medios de comunicación, porque entonces eso condiciona una verdadera comunicación independiente. Entonces los bancos no pueden ser medios de comunicación. Otra que hay en Brasil que dicen que los políticos tampoco pueden ser dueños de medios de comunicación. Otra que hay en Uruguay, en Brasil y en Venezuela, que es que en el reparto de las licencias, esas que hemos dicho aquí, la TDT, que dijeron hay 4 empresas, a cada una 5 licencias, ¿no? Allí lo que hicieron fue el 30% de las licencias son licencias que decir de espacio a ver, para que lo que seáis a profanos, es decir, caben tantas cadenas de televisión en el espacio a la vez, y son legales, no caben más, caben menos, ¿no? ¿Cómo las repartimos? Aquí se las damos. Pues en esos países es decir, un tercio son para el Estado, ¿no? Un tercio son para las empresas y un tercio es para las sociedades sin ánimo de lucro, para los colectivos organizados, las comunidades, las cooperativas, los colectivos, ¿no? Bien, es un reparto mucho más razonable que, por ejemplo, en español de la ley audiovisual de hace unos años establece que los medios comunitarios primero no tienen ninguna reserva, ninguna licencia. Segundo, la licencia la tiene que dar la administración autonómica. Y segundo, por ley, no pueden facturar las televisiones sin ánimo de lucro, no pueden facturar más de 100.000 euros al año. Ni las radios no pueden facturar más de 50.000 euros al año. Es decir,
si el mercado a usted no le obliga a ser pobre y mantenerse en indigencia, no se preocupe que yo decreto su pobreza. Porque vamos a ver, 50.000 euros por horario son 2 sueldos. Es decir, facturar, no beneficios ni eso. Claro, no, es facturar. Es decir, por ley, a usted, aunque le funcione bien, tenga mucha audiencia, le encanta a la gente, me da igual. Usted no puede tener más de no puede facturar más de 50.000 euros. Es decir, aquí se proscriben, se persiguen y se ilegalizan, es decir, cualquier opción que no sea la empresarial, ¿no? Y en estos países, 1/3 de las licencias se está reservando para eso. Luego al final resulta como que así, que se van a crear un montón de evangelistas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Entiendes? Pero en cualquier caso, tú le estás dando a la sociedad. Esas son medidas calculables, ¿no? Hay, por ejemplo, todas esas denuncias que vais a escuchar y que estáis escuchando de ataques a la libertad de expresión, ¿no? Es porque allí se está actuando contra el cliente, contra el que está, es decir, no es gratuito. En este país hemos tirado 10 años discutiendo sobre los atentados de los OCM, ¿no? Porque hubo 4 sinvergüenzas compraban a un tío para que le hiciera una estupidez y llevamos 10 años dándole vuelta a la tontería, simplemente porque no es necesario que vea usted que no puede pagarle un dinero para que diga una mentira. O sea, que eso es un delito que se ha acabado. No puede estar usted intoxicando y mintiendo durante 10 años sobre eso. Pues no, si no puede estar intoxicando, no pasa nada. Podemos estar perdiendo el tiempo durante 10 años sobre quién puso la bomba en Atocha, simplemente a pesar de que ya se ha demostrado que hubo un tipo en prisión que se le pagó para que dijera determinada cosa que era mentira. Y no pasa nada. Seguimos dando vueltas al rollo, porque no hay ningún gobierno valiente que diga, no, esto no se puede hacer. La prueba de que no hay gobierno valiente para meterse a los medios de comunicación es el asunto de la Constitución. En el asunto de la Constitución hubo una comisión parlamentaria que hace un estudio sobre la Constitución. Demuestra, primero, establece claramente que la los mecanismos de explotación de las mujeres y de abuso de los hijos o cuantos, que roza la esclavitud. Segundo, empieza a contar todo lo que ingresan los medios de comunicación, los millones, en algunos millones de estados, muy bueno. Todos los millones que ingresan los periódicos por anuncios, millones y millones por anuncio de suscripción, ¿no? Es evidente que había un consenso social clarísimo, o sea, nadie le va a parecer mal. En el Congreso nadie se va a atrever a votar en contra de que no se permita la autoconstrucción. En la calle nadie va a manifestar aquí para seguir un ataque a la libertad de expresión. No se ha atrevido ningún gobierno a impedir los anuncios de Constitución. El único periódico que ha quitado los anuncios de Constitución ha sido La Razón, porque llegó a un acuerdo para vender conjuntamente con el Observatorio Romano, que era el del Vaticano. No faltaba que hubiera muchos anuncios de punta junto con el periódico del Vaticano. Es el único que tomó esa decisión. Por lo demás, es decir, nadie se ha atrevido, ningún gobierno se ha atrevido a eso que tendría todo el consenso. Para que imaginar, es más fuerte el lobby económico de los grupos de comunicación que toda la opinión pública española y política. Estamos de acuerdo en que nadie le parece una tarea de la expresión de las ciudades. Bueno, pues esas medidas se pueden hacer, se están haciendo en América Latina. Y mientras no solamente aquí no se hacen, sino que encima se va diciendo que ahí se está atacando la libertad de expresión. Pues no, Correa, el presidente de Ecuador, le hagan un juicio a un periódico porque en un golpe de Estado que hizo la policía, que le quiso matar, dicen que él quiso hacer no sé, que él quiso matar y hacer no sé qué cosas. Se mintió, dijo que quería hacer un asesinato al presidente, es mentira, entonces yo le digo un juicio y lo gano. Dice que está reprimiendo los medios de comunicación. No, hay una ley que dice que no se puede mentir, un ciudadano, presidente o conserje registra su demanda y un juez que dice, este periódico ha mentido y se pone una multa. Porque no se va a poner una multa, porque aquí ya va siendo la de que no puedan seguir gratis. 1000 ejemplos, es decir, ¿recordáis cuando Juan Echao estaba en prisión? Estaba registrado en la de hambre, ¿no? Bien, estaba en la de hambre. El gobierno de Zapatero lo escarcela porque parece que se muere de hambre y evidentemente, aparte de que no está bien que la gente se muera, crea un conflicto político grave con ETA y entonces se decide que mejor escarcelarlo que se vaya a su casa o al hospital y que no se muere. Bien, aquí había periódicos que decían eso y periódicos que decían que estaba en el hospital comiendo jamones con su novia. Entonces, uno mentía. Lo que no puede ser es que en el siglo XXI yo no sepa
no sé, los ciudadanos no sepamos si ese señor se moría de hambre o comía jamón, porque es una decisión política muy importante que hacerá el señor. Es decir, eso es decir, yo para ser un ciudadano en democracia necesito saber lo que está pasando. Y si en este sistema se puede mentir gratis, eso es tan eficaz como censurar, porque si usted puede integrar la verdad con una mentira, eso es como una censura en una dictadura, que es lo que está haciendo. Es decir, si aquí se puede mentir gratis y no pasa nada, pues evidentemente no está funcionando el sistema democrático, no está funcionando el sistema, los medios de comunicación, no está funcionando la libertad de expresión y no está funcionando la democracia, porque ya no tengo los elementos para hablar como ciudadano mi posición. Yo quería hacer una pregunta. ¿Hay alguna relación entre eso y que cada vez que la gente vea Salvados se le quede una sensación de que lo que está mal son los dirigentes responsables y que no lo relacionen de ninguna manera con el sistema económico? Es decir, ya dentro de lo limitado que es el espectro político en las cadenas de televisión, ¿hay algún peligro real o potencial para esa cadena que la gente relaciona con contenidos de izquierdas, para que se vea cada vez más limitada? Claro, como hemos dicho antes, hay determinadas cosas que ellos tienen, que ellos pueden contar, pueden aparentemente dar una imagen de ridículos y de rebeldes, siempre y cuando no vayas a los túmulos de la gente. Es decir, tú puedes hacer un reportaje sobre aeropuertos vacíos y autopistas vacías, porque es una verdad, como todos lo sabemos, ¿entiendes? Pero sin llegar a saber quiénes son los que se han forrado, quiénes son las empresas, quién es político, quiénes han dado la licencia, ¿me explico? Es decir, te puedes quedar, hay cosas que no puedes ocultar, es decir, tú no puedes negar que la gente se está quedando sin vivienda, o que los las autopistas siguen vacías, o que los aeropuertos no se han estrenado, ¿no? Hay determinadas cosas que las puedes hacer, que no las puedes negar. Y además hace falta quedarte en una cierta hay que jugar a la pluralidad, hay que crear una determinada discusión, un determinado debate. A mí me contaba un día poner ejemplo, decir, si este es el espectro político ideológico, ¿no?, de los medios, se monta una discusión en este cuadrito, pues entonces en este espectro ya parece que hay una pluralidad y todo esto queda olvidado, ¿no? Es decir, si os dais cuenta, cuando las eléctricas, por ejemplo, aquí hay un montón de posiciones de izquierda que decían, ¿a qué se me vuelve haciendo las eléctricas? ¿Cómo no se le está robando? ¿Cómo no sé cuándo? Se me ve. Pero eran los mismos que cuando hace un año Evo Morales cogió y les plantó las eléctricas para la dictadura, más. Pero es que no hay libertad, no hay garantía.